Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a proceder a la presentación del libro Historia de las calles de Palma del Río y, en primer lugar, queríamos saludar a la Corporación de Palma del Río, representada por todos sus grupos municipales, al señor alcalde, don José Antonio Ruiz Almenara, señoras y señores, amigos todos. Inicio esta ronda de intervenciones en nombre de los 6 historiadores, las 6 personas que decidimos en un momento determinado el proponernos elaborar un trabajo científico, riguroso, histórico, sobre la conformación de la ciudad de Palma del Río, es decir, la evolución de su historia a través de sus calles y plazas. Entendimos desde un principio que faltaba en la historiografía palmeña este esencial trabajo que nos daría a entender cómo ha evolucionado un pueblo desde sus más remotos orígenes hasta nuestros días y cómo detrás de todas esas calles y plazas, en definitiva, lo que hay es una radiografía de la historia humana de los palmeños. Y no se podría interpretar y conocer bien nuestra ciudad si no teníamos los datos suficientes de cómo se ha ido conformando el espacio público, la vida, en definitiva, de un pueblo. Para ese fin nos reunimos las siguientes personas que nos acompañan en la mesa. María Reyes Lopera Delgado, que, como bien saben ustedes, aparte de su condición de concejal de Cultura, es una persona completamente comprometida con el estudio de la prehistoria y de la antigüedad palmeña, con un reconocimiento de su trabajo en el campo de la arqueología y la investigación, no solamente del recinto amurallado, sino también de los importantes yacimientos que han ido apareciendo en el término municipal de Palma. Emilio Navarro es suficientemente conocido de todos ustedes, no solamente por su labor en el área de cultura en el Museo Municipal, sino por sus investigaciones en el desarrollo de la Edad Media palmeña. Lo avalan sus trabajos. Recientemente acaba de publicar un interesante trabajo de los castillos y fortalezas en el Valle Medio del Guadalquivir y nos sorprende con nuevas e interesantes investigaciones sobre el proceso de constitución de la villa de Palma. Manuel Velasco Guanche es un joven historiador que se acaba de incorporar como profesor en el Colegio Salesiano y que quería y deseaba desarrollar el trabajo de conocimiento de la Edad Moderna, los siglos XVI y XVII. Tal vez es uno de sus primeros trabajos publicados, pero estoy seguro que inicia una carrera brillante en el campo de la investigación histórica. ¿Qué decir de nuestro compañero historiador, amigo y familiar, Juan Antonio Zamora Caro, flamante doctor en Historia, con una interesante tesis doctoral sobre la villa de Palma en el siglo XVIII, que precisamente se ha ocupado de ese siglo, que tiene un gran interés y que luego lo podremos descubrir de su propia mano. Carlos Corredera Reyes realiza su función, su trabajo como profesor de Historia en el Colegio La Inmaculada y también presumo que fue una de sus primeras investigaciones en el campo de la historia local, y a él se le adjudicó, y además lo aceptó de buen grado, el que investigara todos los pormenores del desarrollo de la ciudad de Palma en el siglo XIX, un convulsivo siglo que ha sabido desentrañar perfectamente. ¿Quién les habla? He tenido la responsabilidad y además la dificultad añadida de que me dejaron unos cuantos capítulos, que es todo el siglo XX y el siglo XXI, del que luego en mi turno les podré contar algún detalle. Esos son los 6 historiadores que nos propusimos llevar a cabo este trabajo, con lo cual, de entrada, mi más sincera gratitud y enhorabuena a todos ellos, porque sabemos, queremos y deseamos trabajar en equipo. Luego sabemos y queremos trabajar con cientificismo, con rigor. El recurso fundamental para elaborar este libro ha sido las actas de Cabildo, las actas del Ayuntamiento de Palma del Río, como base científica de cómo ha ido evolucionando, junto con una interesante bibliografía y los conocimientos que cada uno ha podido aportar. Y sabemos y tenemos voluntad de servir a la comunidad, es decir, el sentido social
de la intelectualidad, no es algo para que tú te recrees o para que tú tengas una vanidad en la que te puedas mirar en el espejo, sino que todo lo que puedas hacer, hazlo por favor para la comunidad, para el servicio social de todo y cada uno de los palmeños. Así que vamos a desentrañar, va a ser un acto breve, os lo aseguro, cómo cada uno ha perfilado su capítulo, tienen 3-4 minutos, y cerraremos con unas imágenes de la evolución urbana de Palma y con la intervención del señor alcalde. Bienvenidos, tiene la palabra la señora Reyes López. Buenas tardes. No me ha dado a mí la palabra porque sea la única mujer en la mesa, sino porque me tocó el primer capítulo. El primer capítulo de este libro, pues la verdad que al principio, cuando Manolo me lo propuso, pues estuve un poco reticente, porque las personas que tienen cierta idea de la historia de Palma, pues todos convenimos en que Palma del Río tiene su origen en la época medieval. Palma del Río como ciudad, como asentamiento, tiene su origen en época medieval. Por lo tanto, las etapas anteriores, prehistoria, protohistoria e historia antigua, pues yo le decía a Manolo, ¿cómo voy a hablar de las calles de Palma si Palma no existía todavía, no era una realidad? Pero en fin, también entiendo que es bueno pues retrotraerse y ver que aunque Palma del Río como tal no existía en esas épocas, sí que había asentamientos, sí que había personas, sí que había habitantes que estaban aquí, en los alrededores. Entonces, en el primer capítulo del libro, en el que me ha tocado a mí redactar, pues lo que hago es un recorrido desde la prehistoria, el origen del hombre, hasta para terminar pues, con el inicio de época medieval, con la parte de visigodo. Sí decir que hay muy pocas etapas tanto de la prehistoria como de la historia antigua en la que no tengamos datos. Vuelvo a repetir, no en Palma como tal, no en esta localización exacta, pero sí en el término municipal de Palma del Río y en los alrededores. Y entonces, pues, leyendo el capítulo se puede hacer, cualquier lector, una idea de las distintas etapas, de los distintos asentamientos, en qué grado en unas etapas estuvo más poblado o menos poblado esta zona, en fin, y eso es lo que hay en el capítulo. Como calle, como referencia a una calle, que es el motivo del libro, pues la única que tenemos de época, esta vez romana, es la Aulio Cornelio Palma. Fray Ambrosio, en su historia de Palma del Río, decía o defendía que Palma el nombre de Palma venía de este general romano, Aulio Cornelio Palma, que fundó esta ciudad. Eso arqueológicamente no está refrendado por pruebas arqueológicas ni tampoco históricas. Hay una interesante, otro nombre de un municipio romano que es Egida Augurina, y que un historiador especialista en epigrafía, Armin Stielow, alemán, pero que ha pateado estas tierras y ha estudiado la mayoría de la epigrafía que ha salido de esta zona, pues defiende que puede coincidir con la zona del Cortijo de Saetilla, y que ahí sí que podía estar esta ciudad, este antiguo municipio romano, y que lo que se puede inferir es que en algún momento si se demostrara alguna vez fehacientemente que allí existió ese municipio,
pues en algún momento inmediatamente anterior a la Edad Media, esa población que allí existía, por alguna razón, pues se trasladó a lo que hoy es Palma del Río y a su recinto murallado, como bien explica Emilio, en la formación del núcleo urbano. En fin, en eso ha consistido mi trabajo. Se hace, como digo, un recorrido por todos los asentamientos demostrados en cada etapa de la prehistoria, protohistoria e historia antigua. Se nombran yacimientos importantes, por ejemplo, la etapa del Calcolítico, la primera edad de los metales, está muy bien representada en la zona de Palma del Río, y hay un yacimiento muy importante que se estudió, se excavó, y aquí quiero hacer un recuerdo de un compañero nuestro que no está entre nosotros porque murió, que es Rafa Nieto, y que llevó a cabo esta excavación junto conmigo, y vamos, el grueso del trabajo lo hizo él, y nos dio como resultado, pues, por ejemplo, el vaso campaniforme que se expondrá próximamente en el Museo Municipal. Luego, la etapa romana también está muy bien representada, pero no por ciudades, no en el núcleo urbano, sino por alfarería, que ahí tenéis en la imagen el resultado de una excavación que hice yo misma en Malpica, cuando estaban haciendo la carretera nueva de Écija. Entonces, a causa de las obras de la carretera, pues se encontraron restos y hubo que hacer la intervención arqueológica, y fue muy importante porque se excavó una zona de los alfares romanos que muy raramente se ha excavado en otros sitios, en otros lugares, que es la zona de viviendas, de asentamientos. En otros lugares se han excavado por la zona industrial, la zona de hornos, la zona de alfarería propiamente dicha, pero aquí pues dimos por casualidad, como casi siempre en arqueología, con la zona de asentamiento. Y un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, José Remesal, que es especialista en el estudio del comercio del aceite en esta época romana, visitó la excavación y se alegró mucho porque demostraba una teoría que estaba él defendiendo hacía tiempo, pero no había podido demostrar, que estos alfares no estaban trabajando todo el año, sino que era un trabajo estacional. Los trabajadores venían en ciertas épocas del año, seguramente cuando se producía el aceite y había que envasarlo en las ánforas y navegar por el Guadalquivir hasta el mar para la comercialización de ese aceite, y en ciertas épocas del año trabajaban y en otras no. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque en estos pequeños habitáculos que veis ahí primero aparecieron los restos de las puertas de madera con una tébula romana puesta en el suelo de perfil, es decir, tapando, protegiendo el filo de abajo de la puerta para que no entraran bichos, y en algunos, en el interior, pues había una ánfora rota por la mitad con una serie de utensilios dentro, pues guardados para ser usados cuando después vinieran otra vez los trabajadores. Es decir, que ese yacimiento se abandonó cuando se terminó una campaña y ya no se volvió a usar por distintas razones. En fin, y cosas como esa es la que podéis leer en mi parte del capítulo. Muchas gracias. Tiene la palabra Emilio Navarro, Edad Media. Bueno, gracias a todos por asistir. Me tocó, como bien señala
Ana Manuel, el periodo histórico de la Edad Media, y como también bien ha señalado Reyes, ella ha hecho una evolución histórica y arqueológica bastante interesante sobre el territorio de Palma. Poco a poco el poblamiento, los habitantes, los grupos humanos se van centrando en lo que hoy día es la zona cercana a nuestro núcleo urbano. Como aportación más interesante a mi apartado, al apartado de este libro, aunque en esta época sigue sin haber calles ni ninguna prueba de trama urbana, se encuentra la primera mención a lo que es el nombre de Palma. Tradicionalmente se hablaba de que en el año 855 se encontró el cuerpo del mártir San Luis en el Vicus de Palma. Esa era la primera crónica que hablaba sobre el nombre de nuestro pueblo, pero existen arabistas que defienden que en una crónica anterior del año 799, 50 años antes, en las luchas civiles por el Emirato de Córdoba entre Alaquén I y su tío, Sulimán de Abu Ayub, se encontraron los dos ejércitos en las cercanías de Baldat-Balma, es decir, la aldea de Palma. Se encontraron estos dos ejércitos y aquí se decidió el trono cordobés. Alaquén I venció y Sulimán de Abu Ayub se refugió en Sierra Morena. Gracias a las fuentes árabes he podido trazar un poco el nombre de lo que era el nombre de Palma o Balma en época islámica. Lo tenéis aquí un poco el diseño de lo que era el nombre de nuestro pueblo. Y aunque todavía no había un asentamiento urbano claro, sí se va configurando lo que posteriormente fue el pueblo de Palma de Río. La época islámica tenía un problema, el problema de las fuentes, van saliendo a cuentagotas, algunas crónicas, algunos arabistas van sacando nuevas versiones. Hemos conocido en los últimos años que el Calat de Balma, que luego fue importante en el siglo X, siglo XI, fue configurándose como control de la unión de los dos grandes ríos de Andalucía, del Guadalquivir y Genil, y llega a su punto máximo de importancia geoestratégica en el 1085, cuando los ejércitos de Castilla se internaron por la sierra, por Sierra Morena, para ayudar al Mutamí, rey taifa de Sevilla, que estaba siendo atacado por los almorávides. Los almorávides, a pesar de que eran de religión islámica, estaban intentando unificar las taifas del Andaluz bajo su dominio. Finalmente se encontraron los ejércitos almorávides con las tropas castellanas a las cercanías de lo que era la antigua Balma. Ganaron las tropas almorávides y aquí se decidió en parte la historia de la península ibérica, porque los almorávides unificaron todas las taifas, expulsaron al Mutamí de Sevilla y comenzaron las dinastías norteafricanas de los almorávides y posteriormente los almohades, que fueron los que crearon el recinto amurallado de Palma de Río alrededor del año 1150-1180. Configuraron la primera prueba urbana que tenemos, que nos queda, que es el recinto fortificado de Tapial, con dos unidades: la unidad interior, que es el castillo, o Ins Balma, en lengua árabe, y la muralla de Palma, que fue evolucionando primero como núcleo de protección del hábitat o de refugio, porque seguramente en época islámica había un hábitat disperso que se refugiaba en tiempos de problemas en lo que es la zona amurallada, y ya en la Baja Edad Media, tras la reconquista de nuestro pueblo en 1241, el pueblo va configurándose, se crea la antigua iglesia de Santa María, en lo que hoy día es el solar de la iglesia de la Asunción. Se van configurando la primera trama urbana, y ya en la Baja Edad Media van saliendo, conforme el peligro musulmán se va retirando un poco. Ya en el siglo XIV los meriníes son derrotados, gracias también a los Bocanegra en la batalla de Tarifa, y este peligro va retirándose y la población empieza a crecer fuera de las murallas, empieza a configurarse una pequeña plaza, y la primera prueba de trama urbana extramuro la tenemos ya en esta época. La más importante es que nos queda el nombre de lo que fue la calle Feria, porque en 1451 el rey Juan II de Castilla le da un privilegio a los señores de Panamá para que hagan una feria de ganado, una feria comercial, a partir del Santa María de Agosto. Del 15 de agosto se podía crear una feria de ganado. Eso creó un eje urbano
que fue configurándose y que asentó lo que luego vino, que fue la Edad Moderna y un claro desarrollo urbano. Aquí terminaba mi parte histórica y bueno, y dejo un poquillo, en la Edad Media se deja un poquillo un poco enlazado lo que es la posterior trama urbana. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues a mí me ha tocado hablar sobre el siglo XVI y el siglo XVII. Lo que ha dicho Emilio, que se va a desarrollar una plaza, la plaza del Altozano, la Altozano de la Plaza, que es esta plaza del ayuntamiento que tenemos hoy en día, y a partir de esa plaza va a desarrollarse lo que es la Villa de Palma. Teniendo en cuenta que el siglo XVI es un siglo de expansión, o sea, el siglo de los descubrimientos, la figura del aventurero. Palma está en la ruta del camino que va, una de las dos rutas principales que une el camino con Sevilla. Durante ese siglo vamos a ver lo que es la expansión de Palma del Río, que se expande por la calle Feria, que ha dicho Emilio, avanzando por la calle que se llama la actual calle Portada, que se denominaría por calle de Puerta Marchena. Sube también por la calle Muñoz, que será la calle Cárdenas, y por la calle por la calle Tercia, y por la actual Avenida de Córdoba, que es la calle Carnicería. Pero sobre todo el pueblo se puede desarrollar de manera lógica, porque el río lo obliga a desarrollarse hacia lo que hoy en día es el paseo de Alfonso XIII. Durante este siglo se va a abandonar lo que es el castillo, se va a crear el palacio, la nobleza se traslada al palacio. Tenemos la vista del balcón que sale a la plaza, se ve como ya dentro de las murallas ya la nobleza no quiere esa vida que hay dentro de la muralla, sino que quiere salir extramuros. Y este urbanismo naciente en el siglo XVI se va a reflejar sobre todo en las iglesias y conventos que se van a desarrollar a lo largo del pueblo, como el del Hospital de San Sebastián o el convento de Santo Domingo. Durante el siglo XVI casi podemos decir que se queda englobado lo que es el término histórico de Palma, y luego vendrá el siglo XVII, que es un siglo de crisis, de guerra, donde se verá que disminuye el número de calles, la población disminuye, hay enfermedades, hay guerra, hay hambre, las puertas más de una vez se sueltan cerradas por motivos de la peste, y veremos cómo en algunos documentos, uno de los principales documentos que tenemos, el Padrón de Armas de 1636, refleja la necesidad de soldados por parte de los ejércitos del emperador. En este siglo de hambre y de guerra habrá calles y personas que se rebelarán contra el poder, pidiendo que ya no marchen más hijos fuera de Palma, que no haya más levas de soldados, que se reparta trigo, se encomendarán a la Virgen de Belén, sobre todo en la zona de las calles de la calle Belén o la calle Salvador, que son calles en esa época calles de jornaleros pobres, de gente humilde, que intenta salir de esta época de crisis. Una vez terminado el convulso, el peligroso siglo XVII, entramos en el siglo XVIII, que ya nos van a hablar Juan Antonio Zamora. Buenas tardes. El capítulo que a mí me ha tocado abordar es el capítulo cuarto, dedicado al siglo XVIII, y que he dividido en tres apartados: la época, el lugar y las calles. Los dos primeros, la época y el lugar, lo que pretenden es situar al lector en el contexto espaciotemporal que me ha correspondido abordar, y que no es otro que el formado por la entonces Villa de Palma durante el reinado en España de los primeros reyes de la dinastía Borbón, de Felipe V a Carlos IV. Periodo en el cual tanto la monarquía española como el país en su conjunto atraviesan por un momento histórico caracterizado por la puesta en marcha de diversas reformas de carácter gubernativo, administrativo, económico, social, cultural, tuteladas por la corona y aplicadas con mayor o menor éxito bajo el signo de lo que la historiografía conoce como el absolutismo o el despotismo ilustrado. En cuanto a Palma, el lugar, me he servido de textos coetáneos y de documentos de archivo, fundamentalmente de las actas capitulares y de las unidades que integran el catastro de Ensenada, para recrear lo más fielmente posible la realidad geográfica, económica
y social de la localidad en el siglo XVIII. Finalmente, en el apartado dedicado específicamente al callejero, recojo de forma general la distribución que presenta el núcleo poblacional y que, como han dicho los compañeros, presenta muy pocos cambios con respecto a los siglos inmediatamente anteriores, el XVI y el XVII, con la salvedad hecha del Paseo de Álamos que se traza junto al Genil, lo que sería el actual Paseo Alfonso XIII, y por supuesto donde ya empieza a descollar, donde descolla la iglesia parroquial de la Asunción, pues con el perfil que hoy conocemos. Asimismo, relaciono las calles, algo más de 40, y establezco con ellas una serie de clasificaciones, de acuerdo, por ejemplo, con la rotulación o con la nomenclatura que ofrecen, con el número y extracción estamental de los vecinos y con la función y uso que prioritariamente tiene el espacio urbano, distinguiendo en este sentido el espacio o la calle no únicamente como espacio residencial, sino también como espacio de poder. Y ahí tendríamos básicamente la Plaza Mayor, como se la conoce en los documentos, donde se localizan la Casa de Ayuntamiento y el Palacio de los Condes. La calle como escenario de acontecimientos lúdicos y ceremoniales, escenario de, por ejemplo, de corridas de toros muy normales en el siglo XVIII, de desfiles procesionales, y también la calle como lugar, por supuesto, destinado a la actividad económica, principalmente a la artesanía y al comercio. Y eso es básicamente, grosso modo, lo que ha sido mi aportación. Bueno, yo me van a permitir que lea porque tengo incontinencia verbal, así que para que no estemos aquí hasta una hora, que es lo que suelo hablar habitualmente, pues lo he escrito y me voy a circunscribir un poco al folio, ¿vale? Pasearse por la historia del siglo XIX es en líneas generales una tarea complicada y apasionante. Complicada puesto que la mayor parte de lo que somos en la actualidad, de lo que es Europa en la actualidad, se la debemos en gran medida a este siglo. Un siglo en el que, a pesar de pasar solo, valga redundancia, 100 años, comenzó con súbditos luchando por sus reyes y tradiciones y concluyó con la llamada Belle Époque, donde el progreso parecía no tener fin, hasta que Europa se da de bruces con la Gran Guerra de 1914, que realmente es lo que se puede hablar de... Ese es el cambio de siglo auténtico. España no vivirá en líneas generales ajena a estas corrientes, si bien es cierto que algunas de ellas pasarán de refilón entre nuestras fronteras y conformarán un siglo XIX muy nuestro, muy español en cuanto a la historia de Europa se refiere. Los múltiples cambios de gobierno e incluso de sistemas políticos, comenzando el siglo con una monarquía basada en el antiguo régimen. No olvidemos que los españoles, cuando Napoleón invade España, luchan por Dios, por el rey, por la patria. No luchan por ideas liberales todavía, son los afrancesados los que introducirán esta idea. Y terminando el mismo, con una monarquía viciada, habiendo vivido una guerra frente a Francia, una vuelta al absolutismo con Fernando VII, un intento de pseudo régimen liberal con Isabel II y varios ensayos que serían el germen de lo que actualmente es la democracia, así como incluso una república. Todo esto nos ayuda a tener una visión sencilla de todos estos acontecimientos, y esta complicada vida política y social se va a ver reflejada en las calles de nuestra localidad. Investigar pues acerca de esta etapa en Palma del Río ha sido para mí zambullirme de lleno en historias de escaramuzas, de peleas, de dimes y diretes, que convirtieron a este siglo en una especie de, si me permiten el símil o el guiño, de embarazo complicado que dará a luz a un no menos controvertido y apasionante siglo XX. Pero también decía que es una tarea apasionante porque es la oportunidad de observar Palma desde el punto de vista de los viajeros románticos, que a lomos de un medio de transporte que estaba revolucionando el mundo, el ferrocarril, buscaban en Andalucía esas aventuras pasionales
que, por ejemplo, Washington Irving en sus cuentos de la Alhambra o la ópera Carmen prometían a los viajeros más audaces y atrevidos. Durante este siglo, Palma del Río vivirá un viaje hacia la modernidad tan radical que comenzará siendo una villa y terminará para 1888 obteniendo incluso el título de ciudad. Las páginas de mi capítulo pasan vertiginosamente entre barcas que iban desapareciendo de los ríos a los que les debemos la vida y a veces también la muerte, en un frágil equilibrio que solo Palma comprende, entre líneas de ferrocarril que pronosticaban, con su acero, la imparable marcha del progreso y situaban a nuestro pueblo dentro del mundo de los viajes, y entre transformaciones como la llegada del agua potable y la luz eléctrica que convertían el futuro en una realidad tangible. Palma se nos hace en esta época más inteligible. El paseo se convertirá en uno de los lugares predilectos para el ocio de los palmesanos. Los barrios que conocemos van tomando forma a lo largo de todo este periodo y asistimos al nacimiento de un trazado más reconocible, con, por decir algunos ejemplos, 3 cambios de cementerio en esta etapa, el antiguo que lo tenemos ahí detrás, intramuros, el de San Basilio el Tardón, que es lo que hoy día es el parque, y el actual en el Pandero de San Juan Bautista. Una plaza de toros situada en el llano de San Francisco, la rotulación de muchas de las calles que hoy día todavía conocemos. Será esta la etapa también que verá desaparecer uno de los grandes hitos de la toponimia de nuestra ciudad, el famoso Arco de la Calle Ancha, del que muchos han oído hablar e incluso es lugar de referencia todavía hoy, pero al que ninguno de nosotros hemos visto porque desapareció en 1870. Y es el capítulo de algunos de los grandes hombres de la historia política de Palma que merecen perpetuarse como lo están haciendo en las calles de nuestra población. Por mencionar algunos ejemplos, José de Mora, fundador de una cátedra de latinidad en su testamento, o don Juan Ruiz Muñoz, único paisano que ha merecido el honor de poseer 2 calles en su ilustre persona. Decía un gigante de la historia, no sé si les suena, es un historiador que a mí me gusta mucho, que se llamaba Marc Bloch, que la historia debe ocuparse de los hombres en sociedad. Pocos libros nos vamos a encontrar que aúnen de un modo tan sencillo y hermoso a los seres humanos con su pueblo, con nuestro pueblo, que es nuestra sociedad. Léanlo y vivan la hermosa experiencia de pasear por nuestras calles. Les prometo que a partir de ahora lo sentirán y las sentirán de otra manera. Solo el que conoce los porqués puede entender en toda su amplitud el ahora que estamos viviendo. Y este libro que tienen aquí ustedes en sus manos, o que van a tener próximamente, les prometo que va a responder a muchos porqués. Bueno, y concluimos este viaje por el siglo XX. Antes recordar que el libro ha sido prologado por don Joaquín de Alba Carmona, se ha editado en imprenta Lopera y cuenta con unas amplias ilustraciones fotográficas aportadas por el Archivo Municipal y por muchos privados, así como por el trabajo que ha hecho Rafael Morales. Nos vamos a meter ya en el siglo XX, donde lo hemos dividido en 4 capítulos. El primero es la Restauración, el que va de 1902 a 1936, y donde se destaca el hecho de que Palma del Río crece por el barrio de San Francisco, que en ese momento se llama Barrio Suspiro, por lo que suspiraban y sufrían los vecinos para poder construirse prácticamente en la noche las casas. Es esta época cuando ya se van a producir cambios muy radicales en los nombres de las calles de Palma. Pensemos que la Restauración llenó la ciudad de nombres que correspondían a los prohombres de Estado. Así, por ejemplo, la calle Ancha pasa a llamarse Marqués de la Vega, la calle Feria Rafael Calvo de León, la calle Portada Calvo de León y posteriormente Juan Calvo de León, la calle Nueva Luis Gamero Cívico, Gracias Marqués de Montesión, Caño, la calle Conde de las Atalayas, etcétera, etcétera. Sí, se identifica mucho con el régimen de la Restauración. De la Restauración destacamos, me disculpan ustedes porque el programa se ha ido totalmente y no corresponde a las fotografías con lo que queremos exponer. Si pudiéramos poner al menos, como no estaba antes al principio, pues podríamos seguir el orden. Es que eso se ha ido totalmente el programa. De todas formas,
Yo con programa y sin programa me lo sé de memoria. Así que lo dejamos ahí y se lo cuento rápidamente. La cuestión es que hasta el 31, hasta que comienza la Segunda República, Palma del Río tiene pocos avances. Significativamente son en el barrio de San Francisco y en la Herilla de Santa Ana. Del 31 al 36, que es el siguiente capítulo, nos ocupamos de la Segunda República en Palma del Río. En ese momento hay un interés por traer el agua potable y se consigue traerlo desde la Ventosilla, construyéndose los famosos depósitos que se levantaron en la avenida de Santa Ana, que se llamaban Los Bombos. Y por otro lado también se construye el mercado de abasto, en la plaza de abasto, en la plaza de España. Se inician los canales de riego en nuestra comarca, aquellos que también son conocidos como los canalillos, que se hacían junto a los chozos de los más humildes para poder poner en valor regadío nuestras tierras. La República también conllevó el cambio del callejero palmeño. Así, por ejemplo, la plaza del Ayuntamiento pasó a llamarse Plaza de la República, la Plaza de la Constitución, Plaza de la Libertad, la calle ancha, calle Fermín Galán, la calle nueva se llamó García Hernández, esto en honor a los mártires de la República. La calle Portada pasó a llamarse Pi y Marregal. El paseo, conocido entonces ya como Paseo Alfonso XIII, pasó a llamarse Paseo 14 de Abril. Y otros lugares, todo el pueblo prácticamente se modificó su callejero en pro de exaltar los valores de la República, que se interrumpen en 1936 con el golpe de Estado y que va a conllevar un nuevo tipo de urbanismo. La entrada del franquismo en Palma supone la militarización de todo el pueblo. Como bien recordarán muchos de los que están aquí, la plaza donde nos encontramos se llamaba Plaza del Comandante Baturone, la calle Feria, calle José Antonio Primo de Rivera. La calle ancha se llamó en un principio Mártires de los Marxistas, pero parecía un poco violento y se quedó tan solo en Mártires. La calle Portada pasó a llamarse Queipo de Llano, la de calle Gracia General Mola, la plaza de Abasto General Sanjurjo, la plaza de España General Franco, y se fue completando con más generales y con más militares. Una calle que acababa de nacer en los últimos años de la República, que se llamó Francisco Ferrer, pasó a llamarse calle del General Cascajo, en principio coronel, pero como lo ascendieron pasó a general. Luego una avenida larga y prolongada pasó a llamarse Avenida del Generalísimo, y otra, para recordar los 25 años de paz, la Avenida de la Paz. Podríamos enumerar más nombres de militares y de exaltación franquista, al extremo de que incluso estando a punto de morir el régimen franquista, a la Plaza de San Francisco se le puso Plaza del Almirante Carrero Blanco y a la calle Caño un homenaje a los sargentos provisionales, ya que antes a la glorieta del Parque se le había puesto alférez provisional. En el desarrollo urbano del franquismo se destaca un eje, el de la carretera de la Campana. En primer lugar, en 1943, con la construcción del barrio de Las Heras. Después, desde el barrio de Las Heras se pega un salto y se viene a un solar que ocupa un cortijo llamado del Campillo y se levanta el parque. Desde el parque se urbaniza otra zona colindante con la calle San Juan, donde nacen las calles Cervantes, Hermano Romero y muy tarde, ya en los años 70, la calle Virgen de Lourdes y la calle Virgen de Fátima. Volvemos nuevamente a las Herillas de Santa Ana, donde se están levantando bloques de pisos sobre la antigua laguna de Santa Ana, un lugar un poco hostil para vivir. Vendría en los años 50 las casas amarillas que se construyeron sobre el antiguo campo de fútbol de los Lirios, y en esa misma década, la década de los 50, empieza a construirse la barriada de San Francisco en dos fases. La primera con 9 bloques, bloque de San Francisco, y una segunda que se denominó los bloques del 18 de julio. En la década de los 60 nace el barrio de Dragados, realmente se llamaba el barrio de Rafael Arcángel, pero el pueblo lo bautizó con la empresa constructora Dragados. Se culmina ese proceso urbanístico ya cerca de los 70 con la construcción del barrio Goya, al que se decide ponerle nombres de pintores españoles. También destacar que en los últimos años del franquismo, que en Palma del Río duró hasta 1979, hubo una auténtica resistencia a que hubiese una avenida o una plaza que se llamase con el nombre de Andalucía.
Los grupos de la oposición en el año 77 arrancan, y a través del Ministerio del Interior, que se pueda inaugurar en Palma un tramo de Avenida de Andalucía en el que va desde el arco de la calle Ancha hasta el puente en el río Genil. Será mucho más tarde cuando a la plaza del Ayuntamiento se le ponga Plaza de Andalucía. Eso es, a grandes rasgos, el desarrollo urbanístico del franquismo. En 1979 se da un giro significativo a ese urbanismo. Por un lado, con la recuperación de los nombres históricos de las calles de Palma del Río. Así, por ejemplo, la plaza del General Franco pasa a llamarse Plaza de la Constitución. Pero sobre todo, lo que importa son recuperar los nombres históricos de Palma. Así se acordó en los plenos del año 79 y en el del 80 ratificado por todos los grupos políticos. Calles como Calle Feria, Portada, Sigüela, Salvador, Belén, todos los nombres históricos de Palma se recuperan en esa fecha, e incluso algunos que tienen connotaciones de nombres muy vinculados al franquismo son retirados, especialmente en las calles de las Casas Amarillas y otros puntos de la ciudad. Ese urbanismo conllevó, por un lado, el crear barrios nuevos en la zona del Corralón, donde está la calle que se llama también o barriada de las Arboledas, en donde surge un barrio que todo el mundo conoce con nombres de árboles. Una nueva barriada del maestro Eloy Viro al otro lado de la avenida Aulio Cornelio Palma. Otra nueva barriada, Rafael Alberti, junto con un grupo de barriadas que se tienen aún sus nombres de 80 y 120 viviendas. Nace otros importantes barrios y se rehabilitan los antiguos, conformando un pueblo armonizado, un pueblo donde se empiezan a crear parques y jardines en barrios que no se habían hecho los mismos. Así, por ejemplo, en el barrio de la Soledad se retira el antiguo campo de fútbol para crear lo que hoy es la plaza de Carlos Cano. Y en 1992 hay un hito en el urbanismo palmeño, y es la creación del barrio del Quinto Centenario, homenaje a los países y ciudades hispanoamericanas, en un conglomerado de avenidas y calles articulados en torno a una gran plaza, la Plaza Cuzco y los jardines de Valparaíso. Un desarrollo que ha permitido llegar a la nueva ciudad que se ha estado escribiendo en los últimos años, una ciudad donde, por un lado, se recupera el patrimonio histórico-artístico con espacios públicos bien conocidos. Así, por ejemplo, la Plaza de los Caídos se retira su estructura y su nombre para recuperar su nombre tradicional, Plaza del Arquito Quemado, como lugar histórico donde se encuentra la explanada del Arquito Quemado y la Capilla de las Angustias. El viejo recinto amurallado, que fue durante muchos años un basurero, un campo de fútbol y un lugar abandonado, pasa a ser definitivamente el Jardín de la Alcazaba. También se recuperan otros espacios, como la calle Villa, que comunica la Capilla de las Angustias con la Parroquia de la Asunción, abriendo una vía que conduce a la calle Cardenal Portocarrero. Y posiblemente la obra más significativa del urbanismo palmeño de los últimos años se ha llevado a cabo en la Plaza Mayor de Andalucía, la Plaza del Ayuntamiento, donde a la estructura que habíamos heredado del franquismo se pasa a la recuperación de un espacio concebido como Plaza Mayor, donde se destacan elementos que estaban ocultos. Así, por ejemplo, la retirada de una cochera nos permitió contemplar el arco de herradura de la Puerta del Sol, y el descubrimiento de la antigua Casa Silla nos ha posibilitado que hoy estemos hablando en la nueva oficina de turismo y centro de visitantes, la Casa Alhóndiga. Así como que el espacio público se ha reivindicado para los ciudadanos, dejando a un lado lo que es vehículos y concepción circulatoria para pasar a un urbanismo de concepción peatonal. Pero en definitiva, la historia de las calles y de las plazas las estamos escribiendo entre todos los palmeños, y esa ciudad es a la que aspiramos, una ciudad que pueda ofrecer comodidad, que pueda ofrecer confort y sobre todo que pueda ofrecer el que la conozcamos y la respetemos, que la admiremos y que la disfrutemos, y que sea una ciudad de tolerancia y de consenso. Por eso, a la hora de pedirle a todos mis compañeros que escribiéramos este libro, estábamos escribiendo la historia de las calles, pero estábamos en definitiva realizando un homenaje a todos y cada uno de ustedes, porque ustedes han hecho esta ciudad, ustedes la han sufrido, la han vivido, la han amado y han tratado de transformarla. Yo veo aquí a personas como el amigo Alonso Sánchez, que ha vivido en un chozo en la muralla,
hoy vive con dignidad en Siete Revueltas. Vemos a ciudadanos que han vivido en casas pequeñas y que tratan de proyectarse a un nuevo espacio urbano. Y así cada día, entre todos los ciudadanos, construimos la verdad histórica, una verdad que en este libro hemos definido en esta sentencia de Antonio Machado. La verdad es la que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Muchísimas gracias. Termina la intervención el señor alcalde, don José Antonio Ruiz Almenara. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a este acto de presentación de este libro que tiene un gran esfuerzo realizado. Y también quiero agradecer y advertir la presencia de transmitiros los saludos de toda la corporación municipal y, por tanto, también deciros que bastantes miembros de la corporación municipal están aquí. Está Salvador Blanco, también responsable en muchos de los cambios y de los hechos en Palma del Río, José Luis Sánchez, Manuel Romero, Andrés Rey, José Gamero, Ana Domínguez y Onofre Acuyo, con lo cual pues le agradezco especialmente también que estén aquí en este acto. Bueno, yo creo que los coautores del libro, han realizado un gran esfuerzo. Y por eso quiero expresar el agradecimiento de toda la corporación a Manuel Velasco por lo realizado y realmente ha hecho un magnífico trabajo, a Emilio Navarro, a Manuel Muñoz, a Reyes Lopera, a Juan Antonio Zamora y a Carlos Corredera. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, porque yo creo que hay aquí muchísimo esfuerzo. Hay bastante conocimiento volcado en estas páginas, pero también hay un gran esfuerzo porque cada vez que se escribe un libro ya de por sí conlleva ese esfuerzo por parte del autor, en este caso coautores, pero también cuando se trata de un libro que es producto de investigación hay muchísimas horas detrás, muchísimas horas de investigación, de estudio, de reflexión, de análisis y al final esos trabajos que habéis realizado, que son trabajos vuestros, la verdad es que lo habéis volcado en este libro para conocimiento e información y formación de todas las personas de Palma. Creo que con orgullo podemos leerlo porque tenemos nuestra historia reflejada en estas páginas. Y ese orgullo se debe, pues sinceramente, porque pertenecemos a una ciudad, pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a un pueblo. Y que este pueblo tiene una historia desde la prehistoria hasta la historia actual, donde es un pueblo que se puede ver la evolución que se ha tenido en este libro, realmente. Por eso yo creo que merece la pena leerlo. Hay mucha documentación, los autores y la autora al final nos viene a comentar o nos han explicado una parte breve del estudio y de las investigaciones que han realizado y yo creo que cuando leamos el libro vamos a tener un conocimiento muchísimo mejor de la ciudad de Palma del Río. Yo quiero decir no solamente a estas personas que investigan y que estas personas que son historiadores, sino que ahora mismo en Palma tenemos un compendio importante de historiadores, de personas que se dedican a investigar la historia de Palma. A todas estas personas que ponen un granito de arena para que todo el mundo conozcamos esa realidad histórica, les quiero expresar mi agradecimiento. Y además que todos, casi todos están publicando también libros con relación a la historia de nuestro pueblo. Historia moderna, historia antigua, pero todas se ven reflejadas. Y también quiero agradecer a las editoriales de Palma del Río también su esfuerzo por publicar. Eso yo creo que al final vamos teniendo pues un gran patrimonio, un patrimonio de conocimiento, de cultura y de historia. Y ese patrimonio es el que realmente nos hace fuertes y realmente nos enriquece nuestras posibilidades también de futuro. Por eso, a todas las personas que en Palma desarrollan ese trabajo, en Palma realizan actividades de conocimiento de nuestra ciudad para volcarlo hacia las demás personas, yo les quiero agradecer de parte de todo el ayuntamiento y, por supuesto, a las personas que están aquí y daros las felicitaciones, la enhorabuena y que, por favor, sigáis en la misma línea que lo estáis haciendo. Muchísimas gracias.
Pues señores, hemos terminado. Le robaría y le encantaría que lo comprasen, que son 15 euros y que vamos a recuperar la inversión, todos estos señores que hemos dedicado muchas horas. Muchísimas gracias, de verdad. En la librería. En la librería y en todos los sitios.